Universidad IEXPRO. Doctorado en Desarrollo Humano, segundo cuatrimestre, Derechos Humanos y Ética Social. Doctor Sergio Edison Echeverry, alumna Marta Patricia Plata Reyes. Ciudad de México, 7 de marzo del 25. Bueno, derechos humanos desde una perspectiva filosófica. Este es un análisis filosófico enunciativo, no limitativo, sobre los principios fundamentales que protegen la dignidad y libertad de todos los seres humanos. Exploremos un poco el origen, la evolución y los desafíos contemporáneos. Definición de derechos humanos. Son principios fundamentales que protegen la dignidad de cada persona. Necesitamos que sea una protección universal para que garantice las libertades fundamentales de todos y para todos los individuos sin discriminación. Tiene una base filosófica y el fundamento es sociedades justas. Hay un origen histórico. Dentro de los antecedentes tenemos que hay conceptos iniciales que surten en diversas tradiciones filosóficas antiguas. Pero hay un catalizador universal, que es la Segunda Guerra Mundial, donde se revela la necesidad de protección. Y se formaliza, según Ascarete, en 1945, porque documenta cómo surgieron estas respuestas de necesidades de entender los derechos humanos como algo primordial, ¿por qué había violaciones masivas? Hay un origen histórico, como en todo. Sin embargo, aquí vamos a encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Posteriormente hay un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1976 y la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena en 1993. Para el 2006 hay la creación del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU. Derechos naturales versus derechos humanos. Consideraremos los derechos naturales basados en la naturaleza humana, considerados universales e inmutables. Hay una evolución de este concepto porque se va adaptando a diversos contextos culturales políticos modernos. Hay derechos humanos, según Spertor, que representan la adaptación práctica al sistema contemporáneo, es decir, el concepto como tal es lo que evoluciona y algunas de sus características individuales dependiendo de las poblaciones y la sociedad. Interrelación entre derechos y deberes. Bueno, el derecho es la facultad reconocida a los individuos. El deber es la responsabilidad que corresponde a cada individuo y debemos tener un equilibrio, una relación necesaria para una cohesión social. En esta cohesión social se busca que se establezca un marco legal para formalizar estas interrelaciones. Las teorías sobre la conceptualización. Bueno, tenemos 4 teorías que nos dice el autor: la teoría moral, la teoría social, la teoría política y la jurídica. Cada una tiene una base dependiendo del enfoque en el que se abordan. Por ejemplo, en la moral enfatiza la virtud y la comunidad como fundamento de la ética. La social propone justicia, con principios específicos en cada esfera social. La política defiende un Estado mínimo y la libertad individual como base de justicia. Y la jurídica sostiene que la dignidad humana y la legitimidad se basan en prácticas morales compartidas y derechos inherentes. Derechos humanos como derechos morales. Bueno, estos derechos tienen una dimensión legal. Vamos a reconocer los tratados formales, las constituciones nacionales. Tiene un debate filosófico que, según Spector, analiza si existe como principio moral universal. Tiene una dimensión moral, es la validez independientemente de su reconocimiento jurídico y las implicaciones prácticas. Aquí se determina su aplicabilidad en contextos donde no hay reconocimiento legal. Recordemos que no podemos legislar todo. Fundamentación de los derechos humanos. En principio, es la dignidad humana, el valor inherente a toda persona.
Segundo, una justificación moral, principios éticos universales, una base social con acuerdos, consensos culturales y el marco jurídico, que es la implementación legal concreta. Según Spector, la fundamentación puede ser moral, social o cultural dependiendo del contexto histórico y filosófico. Bueno, ¿por qué la importancia de la noción de derechos humanos? Bueno, nos da justicia, promueve un trato equitativo y digno para todas las personas. Hay paz social, facilita la resolución pacífica de conflictos entre grupos. Existe una protección, ofrece amparo a individuos frente a abusos de poder o abusos sociales. Juridización de los derechos humanos. ¿Qué es esto? Debe haber un reconocimiento. Es una aceptación formal en las declaraciones internacionales. Una codificación, que es la incorporación en tratados vinculantes entre naciones. Una implementación, que es la adopción de legislaciones nacionales específicas. Una supervisión, creación de mecanismos internacionales de control. Esto es, lo que se supervisa se puede mejorar y como seres humanos perfectibles necesitamos tener un autocontrol para vivir en sociedad. Desafíos contemporáneos. Podemos enunciar los avances tecnológicos, nuevos dilemas sobre privacidad y libertad en la era digital, como la manipulación de información, el robo de identidad. La diversidad cultural, tensión entre universalismo y respeto a las tradiciones locales. La falta de representación en espacios de toma de decisiones puede dejar fuera a grupos vulnerables en las tomas de decisiones globales. Así también las crisis globales, impacto del cambio climático y pandemias en derechos humanos. Estas pandemias nos han dado a conocer que hay violación durante la migración. A manera de conclusión, hay violaciones por parte de acciones del Estado. Los gobiernos autoritarios suelen usar la represión, incluyendo tortura y censura, para mantener el control social, lo que resulta en graves violaciones de derechos humanos. Además, las políticas discriminatorias pueden fomentar la desigualdad y la violencia contra minorías, exacerbando las crisis de derechos humanos. Y hay acciones de la población. En contextos de conflicto, la violencia puede provenir de grupos no estatales, como insurgentes que violan los derechos de los individuos. Actitudes sociales de discriminación llevan a abusos contra grupos específicos debido a los prejuicios, mientras que la desigualdad económica crea un entorno propenso a la violencia. Gracias por su atención. Dejo algunas referencias.